¿Tienen alguna pregunta, alguna cuestión de la clase pasada? ¿Se acuerdan de alguna duda que tengan? Yo había quedado con alguno de ustedes, no recuerdo quién, también en mostrarle algo, si alguien, no sé si ya está presente el que me preguntó algo la clase pasada, que le tenía que mostrar una imagen, si me la recuerdan. Hola, ingeniero. Buen día. Sí, lo tengo anotado, ya lo busco. A ver, búscame. Lo- Era ah, de, creo que columna lo- granular, claro, formación de granos los columnares. granos columnares, con un enfriamiento muy rápido. Sí, bueno, antes de empezar, sí, ya lo vemos. Antes de empezar te voy a mostrar cómo es la cuestión esta. ¿Se acuerdan? Que hemos visto cuando veíamos el primer diagrama de equilibrio de fase, que se formaban en el seno de un líquido, granito, que tenían una forma de dendrita, y que se formaban en el seno de un líquido porque el enfriamiento era muy lento. Y yo le había dicho que, claro, como esto era una cuestión teórica, era para poder explicar el diagrama, todo estaba caliente, el crisol estaba caliente, etcétera, etcétera. Entonces se formaba. Bueno, acá les voy a mostrar unas imágenes, a ver, ¿cómo? Imágenes. Pueden ver la pantalla, ¿no es cierto? Lo que estoy viendo. No, todavía no. No, ya no sé. Perdón. Perdón, está bien. Es que no he puesto compartir la pantalla. Ahora ya pueden ver la pantalla del escritorio mío. Sí, Bien. Acá está, mira. Esto es una salvación. No es. ¿Qué número? 185, lo otro un poco menos. Bueno, acá está. Esta es. ¿Pueden ver esta imagen, no es cierto? sí, Bueno, esto es un trozo de una palanquita, no tan chiquita, de que había que hacerle algunos ensayos acá en el laboratorio para determinar cómo estaba hecha, las propiedades, etcétera, porque bueno, había que reponerla y no había plano, no había nada de esto. Nosotros acá hay algunas fotos. Ustedes, acá les muestro una cuestión que siempre lo van a ver en la foto que saco acá en el laboratorio, que siempre que se hace, y eso les va a servir para la vida profesional de ustedes, que siempre que saquen una foto hay que poner un patrón, en este caso un clip, para que tengan idea del tamaño de la pieza. Siempre que se toma una foto de una máquina, de algo hay que poner una referencia, porque el que está viendo no conoce, entonces de esa manera no se sale de escala la cuestión. Uno puede creer que es muy chica o muy grande, se lo digo por experiencia. Acá he puesto un clip para que la veamos la muestrita. Acá está vista de costado, esta fotito de la palanquita, de todas partes, antes de hacer el estudio, antes de romperla. Acá está como se la corta a al trocito este de palanquita para poderla estudiar. Acá está la microestructura. Eso no les quiero mucho, esto no me entra en detalle porque todavía no han visto ustedes la parte microestructural de la pieza. Lo que les quería mostrar eran los granos columnares. Esa foto está fuera de foco. Esta foto, ahí está. Esta pieza
se ha colado, o sea, se las ha fabricado colando metal líquido en un molde que tiene una característica, que la parte inferior del molde, o sea, la parte esta del molde, no, o sea, la parte esta, toda esta parte que le estoy marcando y todo el resto de la palanquita era la parte de arena. Y en la parte de, o sea, la arena tiene un muy mal coeficiente de transmisión de calor, o sea, se enfría lentamente. Pero la parte de abajo no. A la parte de abajo se le pone lo que nosotros llamamos coquilla, es una chapa. O sea, la parte de abajo del molde estaba recubierto por una chapa para que el enfriamiento justamente en la parte inferior del molde se produzca más rápidamente para que después el material quede con unas propiedades básicamente duras. Ya lo vamos a ver un poco más adelante cómo se hace eso, ¿no es cierto? Pero fíjense, a ver si le agrando la imagen. Acá, esta es una imagen macro, una macroscopía, ¿no es cierto? Fíjense que se notan clarito los granos. Mira, esto está a simple vista, ¿no? Acá no hay microscopio, nada, es simplemente la lente de la máquina de foto. Se ven como todos los granitos han ido creciendo desde el borde hacia el núcleo, de esta manera. O sea, se empieza la solidificación en el borde y se producen estos granos largos, que si yo yo no estaba mostrando, en esta foto no estoy mostrando los granos columnares, pero se los ve. Tendría que haber hecho otro procedimiento para que se lo vea un poco más claro, pero está muy, muy claro. O sea, no hay opción a duda. O sea, fíjense en los granos, cómo crecen desde el borde hacia el núcleo de la pieza. ¿No es cierto? Estos granos se producen cuando el enfriamiento en el borde es rápido. Y bueno, empieza la solidificación del líquido en el borde hacia el núcleo, como es lógico. El núcleo se enfría mucho más lentamente, porque la transmisión del calor acá es por conductibilidad, es muy lenta. Entonces se producen granos columnares. Los granos columnares no son una estructura que se requiera, o sea, no es una estructura buena, porque entre granito y granito siempre hay líneas, o sea, donde los granitos se unen, siempre hay es una línea no de falla, sino de aparejamiento deficiente, que se dice, entre cada uno de los cristales. Entonces, es mucho más posible que una falla se propague a través de los dos granitos que en la zona donde la estructura es totalmente distinta. Ahí eso era la pregunta que me hacían en la otra clase. Bueno, como les decía, el ejemplo ese que veíamos era dentro de un crisol. Sin embargo, si se hace molde de arena, toda esta parte está hecha con un molde de arena, el enfriamiento es, no digamos en equilibrio, pero es un enfriamiento bastante lento y no genera este efecto, que acá sí. Bueno, acá lo que pueden ver también son estos puntitos que ustedes ven acá, son improntas de un durómetro, porque la dureza varía sustancialmente entre la superficie y el núcleo de la pieza. Lo que estábamos, como les contaba, lo que estábamos tratando de hacer en este caso era recrear cómo se había fabricado esta pieza para poderla replicar acá. Bueno. Acá también con un poco menos de luz, también se lo ve, también en esta foto también se ven un poco, quizá, no sé si más claro, de otro color nada más, pero sí está un poco más claro, la verdad no me doy cuenta. Cómo están los granitos y llegan casi hasta el núcleo. Fíjense acá, las columnas estas. Bueno, a ver, ¿qué más? Bueno, ya no hay más nada. No sé si le quedó claro la cuestión. Sí, está bueno eso de que tenga dureza distinta. Sí, la dureza, eso lo vamos a ver, ese tema. A ver. Para que saque esto. Ese tema lo vamos a ver un poco más adelante, cuando veamos
el tema de las fundiciones, ya me digo, a fin de año, cómo se hace, se hace con las fundiciones para que la fundición es una aleación de hierro también, cómo se trabaja sobre ello para poder lograr dureza sin hacer ningún tratamiento térmico, simplemente enfriando más rápidamente cuando se funde. Bueno, vamos a ver, vamos a empezar con la clase. ¿Dónde está acá? Diagrama de equilibrio. Bueno, en la clase pasada, cuando me interrumpió por los muchachos de dibujo, estábamos viendo este diagrama, que es el diagrama de insolubilidad total. O sea, son dos metales, el elemento puro A y B, que son totalmente solubles en fase líquida y totalmente insolubles en fase sólida. O sea que cuando cualquier aleación que hagamos entre estos dos elementos A y B en estado sólido, vamos a poder encontrar las fases A y la fase B formando el sólido, pero totalmente separadas, ¿no? Como les había contado, esto es un diagrama teórico porque siempre hay algo de solubilidad de B en A y de A en B, pero es importante que entendamos este diagrama para que podamos entender lo que sigue. Entonces, ya les había contado, acá tenemos las líneas acá está el metal A puro, acá está el metal B puro, abajo están los porcentajes, 100 de B, 100 de A y todas las combinaciones posibles de este sistema de aleación. Y habíamos visto que esta línea superior se llama línea del liquidus. Cualquier aleación que esté por arriba de esta línea estará en estado líquido. Esta es la línea del solidus, que es el punto M, F, E, G, N, línea de solidus. Cualquier aleación que se encuentre por debajo de esa línea estará en estado sólido. Aparece un punto específico, que es el punto E, que corresponde a la aleación eutéctica, que es la aleación de menor temperatura de fusión, que tiene la propiedad de solidificar igual que un metal puro. No se olviden que las aleaciones siempre solidifican en un rango de temperatura, salvo las eutécticas, que solidifican a una sola temperatura, parecen metal puro, pero no son metal puro. Que en este caso corresponde a la aleación 60-40. Tenemos las zonas bifásicas, líquido más A en estado sólido, del otro lado líquido más B en estado sólido, la parte sólida A más B, y esta línea se llama línea de temperatura eutéctica porque recuerden que todas las aleaciones, se empieza la solidificación en un punto y termina la solidificación a la temperatura del eutéctico. Estas son las características de estos diagramas. Bueno. De cualquier manera, cuando después lo van a tener que leer, yo acá en el apunte, después lo bajan del aula virtual, ahí está en lo que tienen que ver en detalle. Esto lo van a terminar de aprender cuando hagan el trabajo práctico. Pero les recomiendo, por favor, que se preocupen en entender esto, porque después vamos a ver un diagrama un poco más complejo y después otro más complejo, y cada uno está asociado al anterior. Y si no entendemos esto, no vamos a entender lo otro, y si no entendemos lo otro, después no vamos a entender qué es lo que es un tratamiento térmico, qué es nada. Entonces nos perdemos toda la materia. Bueno, así que cualquier cosa que no entiendan me preguntan y lo vamos resolviendo a medida que transcurre. Bueno, esto ya les había descrito la clase pasada, entonces todos los puntos, las líneas de diagrama. Justo estábamos por ver el enfriamiento de distintas composiciones de distintas aleaciones sobre este diagrama. El método es exactamente el mismo que hemos visto en los diagramas tipo 1 de solubilidad total y valen las dos reglitas básicas sencillas.
la ley de los segmentos directos y la ley de los segmentos indirectos para determinar las composiciones químicas y los porcentajes de las distintas fases en el diagrama. ¿No es cierto? Bueno, la que vamos a ver primero es el enfriamiento, a ver si está acá, es el enfriamiento de la aleación eutéctica, que corresponde a esta composición química. Será 60 de B, 40 de A. Acá abajo está todo, está explícito, lo sacó directamente de la bibliografía, pero les cuento cómo funciona esta cuestión. Partimos de esta aleación en estado líquido, entonces los dos elementos A y B están totalmente solubilizados, o sea, no forman dos fases como sería agua y aceite, sino están totalmente solubilizados en fase líquida. Cuando comienza el enfriamiento, desde T0 en este caso, como está puesto acá, no pasa absolutamente nada hasta llegar a la temperatura del eutéctico, al punto E. En ese punto empieza la solidificación, ¿no es cierto? ¿Y cómo sucede la solidificación en este caso? Bueno, como estamos más cerca de, o sea, estamos en la parte rica en B, estamos 60 de B, 40 de A, solidificará primero unos cristales de B puro, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué significa? Que el líquido remanente se ha enriquecido en A. Entonces, la naturaleza, para lograr de nuevo el equilibrio, solidifica cristales de A puro, hasta que se restablece el equilibrio. Pero como seguimos sacando calor, aunque la temperatura no disminuya, de nuevo solidifican cristales de B puro. De nuevo se enriquece el líquido remanente en A, solidifican cristales de A puro, y así sucesivamente, hasta que todo el líquido pasa al estado sólido. Entonces, si analizamos un punto un poquito por debajo de E, o sea, por debajo de la temperatura eutéctica, podemos determinar los porcentajes que hay de A y de B y las composiciones químicas. Composición, acá no tiene sentido porque este diagrama es de insolubilidad. Composición química de B es B puro, no tiene sentido. Composición química de A, son la ley de los segmentos directos, A puro. Cantidad de B que hay en la aleación eutéctica es ley de los segmentos inversos, es este segmento de E sobre el segmento total de G, cantidad de A, es ley de los segmentos inversos, EG sobre el segmento total FG. Está puesto por algún lado. Entonces, de esta manera podemos calcular qué cantidad hay de estas dos fases de una aleación eutéctica, que es como les mostraba. Acá hay 3 granitos, un granito, 2 granitos y un tercer granito. Por eso el borde del grano aparece con un poquito distinto los colores. Pero los eutécticos tienen esta propiedad, como les decía, como solidifica ya pequeñas cantidades de un elemento y del otro elemento, forman estas estructuras muy, muy finas que se llaman eutécticos y tienen esta morfología al microscopio. Y tienen propiedades muy, muy especiales en su aplicación. O sea, en muchos casos se buscan aleaciones que tengan eutéctico porque, como les digo, tienen propiedades mecánicas muy, muy especiales. Ya las vamos a ver un poquito más adelante, las aplicaciones que tienen estas. Por ahora quiero que entiendan cómo es el mecanismo de la solidificación. O sea, la aleación 60-40 solidifica de esta manera. Después, si enfriamos, nada sucede hasta la temperatura ambiente.
se mantiene constante, no hay cambios de porcentaje ni de nada. Acá está representada la reacción eutéctica, un líquido en un enfriamiento solidifica en dos sólidos distintos. Y dos sólidos distintos en un calentamiento pasan a la fase líquida. O sea, fíjense, un líquido se transforma en dos sólidos distintos. Esto es lo que nosotros llamamos reacción eutéctica, que la vamos a ver en distintos diagramas. Ahora, vamos a analizar, perdón, acá no les he dicho, las aleaciones que están a la izquierda del eutéctico, es común llamarlas aleaciones hipoeutécticas, está acá, y las que están a la derecha, hipereutécticas. Es una forma de identificarlas en los estudios de estos diagramas. Bueno, ahora vamos a ver. Sí. El punto E, ese varía dependiendo los sólidos que pongamos. Va a depender del A y del B que vos tengas. ¿Me entendés? O sea, la posición acá en este caso, y esto es para mostrar cómo funciona el diagrama, está puesta en 60-40, puede ser cualquiera. ¿Me entendés? Cuando veamos un diagrama un poco más avanzado, vas a ver que E está puesta en 6,67, o sea, bien por acá. Acá hay un eutéctico para una lesión especial, que es la de hierro. El E está acá, bien cerquita del eje. Puede estar en cualquier parte. Bueno, esto es para que lo podamos entender el diagrama y lo aprendamos a manejar. ¿Está? Bien, gracias. Bueno, ahora veamos una lesión hipoeutéctica que está, para el caso en 20-80. O sea, será 80 de A, 20 de B. Estamos cerquita de A. Estamos del lado rico en A. O sea que sería esta lesión, la lesión número 2. O sea, si enfriamos el líquido, nada sucede. Enfriamos el líquido, nada sucede hasta que tocamos la línea de líquidos. En este punto empieza la solidificación. ¿Hay alguien que quiere entrar? A ver. Si quisiera andar el internet sería un poco mejor. Bueno, entonces tenemos la lesión número 2. Comienza el enfriamiento. En este punto, la lesión se satura. Como estamos del lado rico en A, lo que empiezan a precipitar son cristales de A con un líquido remanente. ¿No es cierto? Analizamos un poco más abajo para que podamos entender qué es lo que pasa. Analizamos el punto a la temperatura T2, cuando ya se ha producido un poquito más el enfriamiento. Entonces, acá de nuevo aplicamos la ley de los segmentos. Vamos a ver la composición química, ley de los segmentos directos. O sea, trazamos la horizontal, estamos analizando la temperatura T2, la composición química del sólido que se forma, proyectamos, tocamos la línea del sólido, proyectamos hasta abajo, y como no puede ser de otra manera, es A puro. La composición química del líquido, ley de los segmentos directos, proyectamos, tocamos la línea y proyectamos hacia abajo. El líquido está formado por 70 de A, 30 de B. La composición química del líquido. Cantidad de sólido, ley de los segmentos inversos, X2L2 sobre el segmento total, L2T2, cantidad del líquido, T2X2 sobre el segmento total. Como sucedía en el diagrama tipo 1, la composición química del líquido está regida por esta línea. La del sólido siempre va a ser puro, en este caso, porque no hay otra cuestión, ¿cierto? Entonces, seguimos descendiendo la temperatura, van variando las proporciones, va variando la composición química del líquido, van variando, y un poquito por arriba de la línea de transformación eutéctica, el líquido remanente
Acá, un poquito por arriba, podemos sacar cantidad de líquido, este segmento sobre el segmento total. Cantidad de sólido, por supuesto, como se ha bajado la temperatura, ha aumentado la cantidad de sólido, es este segmento sobre el segmento total. Composición química del sólido no varía a puro, pero el líquido, como les contaba, ha ido variando su composición química hasta llegar a la composición del eutéctico. O sea, acá, en este punto, ¿en qué consiste la microestructura? Está abajo, ya les muestro, está toda dibujada. En este punto, la composición química son cristales de A que se llamarán cristales de A proeutécticos porque se han formado antes de llegar al eutéctico. También lo van a encontrar en la bibliografía como cristales de A primario. Pero me gusta más el nombre de cristales de A proeutécticos, formados antes de llegar a la temperatura eutéctica. Y, o sea, la estructura un poquito por arriba es cristales de A proeutécticos con un líquido que tiene la composición química del eutéctico. Ahora, abatimos un poquito más la temperatura y analizamos un poquito por debajo de la línea de transformación eutéctica. Como ya hemos visto, en este caso, el líquido, cuando atraviesa esta línea, sufre la reacción eutéctica. ¿Dónde estaba? Por algún lado estaba, arriba. Bueno, ya no la encuentro. Bueno, no la encuentro. Acá está. Perdón, estaba para abajo. O sea, el líquido tiene que sufrir la reacción eutéctica, o sea, el líquido se transforma en las dos fases, como ya les explico recién. Un poquito de A, un poquito de B, etcétera, etcétera, como el enfriamiento es muy lento. Entonces, un poquito por abajo, ¿en qué consiste la microestructura? Consiste en esto. Ahí está todo explicado, lo que le estoy diciendo está escrito. La microestructura consistirá, en este caso, en, estos son los cristales de A proeutéctico, rodeado de un eutéctico. Eso es un poquito por debajo de la línea de transformación eutéctica. Esa es la microestructura que se forma cuando enfriamos una lesión que está hacia un lado o hacia el otro del punto eutéctico. Y podemos sacar, ¿dónde está? Las cantidades que hay. La cantidad de A por arriba de la línea, ¿cuál era la cantidad de A? Era XE sobre el segmento FE, un poquito por arriba. Esa es la cantidad de A proeutéctico, esta sobre el segmento total. Si analizamos un poquito por abajo ahora, vale la ley de los segmentos inversos, no se olviden. Acá yo me estoy refiriendo a la línea de líquidos, en esta parte es de todo fase sólida. Entonces, si yo quiero sacar la cantidad de A que hay por debajo, me refiero a la línea de B, ley de los segmentos inversos. Quiero saber A, me tengo que referir a B. Sería este segmento sobre el segmento total. Ustedes ven que ha aumentado mucho la cantidad de A, porque acá tenemos el A proeutéctico más el A que se forma en el eutéctico. Cantidad de A es este segmento sobre el segmento total. La cantidad de B es este segmento sobre el segmento total. Podemos sacar las cantidades y con la composición química, por supuesto, A puro y B puro. Y me da una estructura de este tipo. Entonces, A proeutéctico es lo blanco y A eutéctico es lo blanco del eutéctico. O sea, al principio había esto solo, cuando cruzamos la línea del eutéctico, el líquido se transforma en un sólido que está formado por A y por la fase B, que es la fase oscurita. Si analizáramos una aleación hipereutéctica, como sería la del caso 3,
la situación se analiza exactamente de la misma manera, nada más que como estamos en la parte rica de B, o sea, estamos del otro lado del eutéctico, en la parte rica en B, lo que precipita al principio de la solidificación es B puro. Se llamará B proeutéctico. Sigue el enfriamiento, B con una cantidad de líquido, en este punto el líquido vira al eutéctico, y la microestructura sería al revés. En vez de tener cristales de A proeutéctico blanco, tendríamos cristales oscuros de B proeutéctico rodeado de lo mismo. ¿Logran más o menos entender lo que le estoy diciendo? Sí, ingeniero. Más o menos pueden pescarlo. Sé que es la primera vez de esta cuestión, a veces cuesta abstraer, pero esto es lo que sucede naturalmente. Así funciona la naturaleza y funciona de esta manera. Acá están hechos los ejemplos, acá están los porcentajes. Como le digo, hay un trabajo práctico que lo van a hacer la clase que viene, si Dios quiere, donde van a tener que calcular, le van a dar los tres diagramas y bueno, van a tener que ir calculando las cantidades, las composiciones químicas y lo van a poder terminar de digerir a esta cuestión. Bueno, más o menos entendemos de qué se trata esto, ¿no es cierto? O sea, ahora, ¿para qué sirve toda esta cuestión? Que es la pregunta del caso. O sea, ¿para qué necesito estudiar esto? Yo, como ingeniero mecánico, ¿para qué me sirve? Bueno, cuando termine la clase de hoy, les voy a mostrar un trabajo que he hecho ayer. Hágame una corda para que les muestre. Bueno, hágame una corda, por favor. Ayer tenía que encontrar un trabajo que está muy relacionado con esta cuestión. Porque de acuerdo a las propiedades que tengan, o sea, las estructuras estas y las propiedades que tengan las distintas fases, A puede ser blanda, puede ser dura, la fase B puede ser blanda, dura, etc. Depende de cómo estén y cómo estén relacionadas entre sí para hacer las propiedades de la pieza. O sea, nosotros estamos acostumbrados hasta ahora a ver piezas y a todos nos parecen igual, un pedazo de fierro y todo es lo mismo. Bueno, resulta que no es así. Y nosotros como ingenieros tenemos que poder entender toda esta cuestión, porque de acuerdo a cómo esto se comporte en su funcionamiento diario, vamos a ver cómo, si la pieza se rompe, no se rompe, si duran, no duran, etcétera, etcétera. O sea, tiene una aplicación muy, muy directa con nuestra carrera. Y hay conceptos que tenemos que llegar a tener. Bueno, acá tenemos otra foto de otro eutéctico, porque no crean que todo es así. Acá tienen la foto de otro eutéctico, o sea, cristales primarios, en este caso con una forma un poco más distinta, rodeado de un eutéctico. Y o sea, sobre estas estructuras hay manuales, atlas, con cientos y cientos de imágenes, que son dependiendo de los elementos que estén participando en la lesión. No todos solidifican de esta forma. Estas son dendritas. Ya les he contado cómo es una dendrita. Acá más o menos se nota un eje y los deditos, pues llaman dendrita, forma de dedo. Esta no tiene forma de dendrita, tiene otra forma, tiene forma de... Estos se llaman cristales aciculares o como agujas. Acicular significa en forma de agujas. Rodeado de un eutéctico también, una forma parecida a la otra. Bueno, diagramas. El tercer diagrama, que el de arriba era un diagrama teórico. Después les voy a contar que esta foto no corresponde al diagrama de arriba, sino corresponde al diagrama de abajo. Pero bueno, ustedes entiendan que no se puede. Necesito explicar el diagrama necesito explicar este diagrama para que podamos entender este otro. Diagrama de solubilidad parcial, que este sí es real. Acá dice dos metales solubles en estado líquido y parcialmente solubles en estado sólido. En el diagrama tipo 1, los elementos puros A y B eran totalmente
solubles, o sea, A podía disolver cualquier cantidad de B y B podía disolver cualquier cantidad de A. En este caso, A puede disolver una cierta cantidad de A y B puede disolver una cierta cantidad de A y A puede disolver una cierta cantidad de B. Nada más. Por eso se llaman parcialmente solubles en estado sólido. O sea que cuando tengamos este tipo de diagramas, en la fase sólida no van a aparecer los elementos puros A y B, como en el caso del diagrama tipo 2, sino que van a aparecer sus soluciones sólidas, que, como yo les había contado en la primera clase, se llamarán coletas griegas, alfa y beta en este caso. Bueno, se trazan de la misma manera, no vamos a entrar en detalle, los diagramas están todos trazados ya en la vida real, y tienen una forma general, aunque después hay muchos casos particulares, una forma general de este tipo. Este es un diagrama de solubilidad parcial, tipo 3. Acá tenemos en este eje el elemento A puro, en este eje el elemento B puro, TB, temperatura de fusión de B, TA, temperatura de fusión de A, y a medida que agregamos B a A, la solución sólida que se forma empieza a batir su temperatura, o sea, se empieza a solidificar a temperatura más baja, se empieza a formar una aleación B en A, y tenemos la línea del líquido. Lo mismo pasa si a B le agregamos A, aunque A tiene una temperatura de fusión bastante más alta que la de B. Sin embargo, fíjense, yo a B le agrego A y lo mismo se abate, se disminuye la temperatura de fusión de la aleación. Por eso a veces acá la lógica que uno tiene no funciona con la metalurgia. La metalurgia es una ciencia tan especial, porque yo podría pensar que si a B, que tiene una temperatura de fusión esta, le agrego A, que tiene una temperatura de fusión más alta, la aleación BA con B solvente A soluto tendría que subir. La intuición me dice eso. Sin embargo, está demostrado que no es así. Cuando se forma la aleación un poquito de A con mucho de B, la temperatura se abate en vez de subir. Y sigue esta línea que se llamará, como en todos los casos anteriores, línea de líquidos. Acá tenemos línea de sólidos. Fíjense en que esta parte, si lo tapamos al diagrama, ahí es como si fuera un diagrama tipo 1, igual que esto. Nada más que aparece acá la línea de transformación eutéctica. Entonces tenemos la línea del sólidos, que es esta, y es esta. Aparece el punto eutéctico. Tenemos las zonas bifásicas y como A puede solubilizar algo de B y B puede solubilizar algo de A, en el diagrama no van a aparecer los metales puros A y B, sino sus aleaciones. Las del lado este, que son las que están ricas en A, se llamarán alfa. Las que están del otro lado, que son ricas en B, se llamarán aleaciones tipo beta. Entonces acá las zonas bifásicas, líquido más alfa, líquido más beta. Línea de sólidos, eutéctico. La aleación que corresponde en este caso será 70-30, 70 de B, 30 de A, para explicar algo, que corresponde a la mínima temperatura, a la aleación con mínima temperatura de fusión, igual que en el caso anterior, que solidifica igual que un metal puro, pero no es un metal puro, es una mezcla de fase. Y aparecen dos líneas nuevas, líneas de Solbus, dice la teoría, que son líneas de cambio de solubilidad. Ustedes saben, olvidándonos un poco del diagrama, que si yo tengo una mezcla de agua con sal, o agua con azúcar, lo que sea,
A temperatura ambiente, un vaso puede supongamos una cantidad X de agua, un vasito, puede solubilizar, pongamos, una cucharada de azúcar o una cucharada de sal. Pues si yo la caliento el agua, puede disolver más. O sea, la solubilidad de la sal en el agua ha cambiado con la temperatura. A mayor temperatura, el agua disuelve más sal. Bueno, esto es lo mismo. A mayor temperatura, disuelve mayor cantidad de B. Para el otro lado es lo mismo. B, a mayor temperatura, disuelve mayor cantidad de A. Entonces, estas líneas representan cómo va cambiando la solubilidad de B en A en este caso y de A en B en este caso con la temperatura. A mayor temperatura, mayor solubilidad. Entonces, los puntos F y G representan la máxima solubilidad de B en A y de A en B. Y aparecen estas dos líneas nuevas. Nada muy complicado de entender, ¿no? Cambio de solubilidad. Bueno, eso es todo lo que hay en el diagrama. Lo mismo, las aleaciones que están a la izquierda se llamarán aleaciones hipoeutécticas, las que están hacia la derecha hipereutécticas, y en la zona por debajo de la temperatura eutéctica, por debajo de la línea del solidus, solamente habrá dos fases, alfa y beta, en estado sólido, con distintas proporciones y distinta composición química de acuerdo a la aleación de partida que estemos analizando. En estas zonas que están acá, como yo les había explicado, si nosotros veíamos hasta acá el diagrama, es como si fuera un diagrama tipo 1, solamente existirá la fase alfa y en correspondencia para el otro lado, por debajo, solamente existirá la fase beta. Y ya con eso queda el diagrama más o menos definido. Ya no hay nada más que decir al respecto. Ahora vamos a ver cómo, la estupidez, cómo se trabaja con este diagrama. Es exactamente lo mismo a lo que hemos venido haciendo con los diagramas anteriores. Vale la ley de los segmentos, vale la ley de los segmentos directos y la ley de los segmentos indirectos, y no hay más nada. O sea, la ciencia es exactamente la misma. Bueno, acá tenemos el esquemita de las distintas aleaciones que podemos ver en esto. Acá analizamos la aleación número, empecemos, esta empezó al revés, bueno, empecemos al revés. La aleación número 1 sería una aleación que está entre 100% de A, que no es una aleación, es A puro, y 90-10, 90 de A, o sea que esté en este rango. Cualquier aleación que tengamos en este rango de concentración se va a solidificar igual que como si fuera un diagrama del tipo 1 de solubilidad total. O sea, tenemos un líquido, empieza la solidificación de este líquido, empiezan a precipitarse cristales de alfa, en este caso, porque alfa, no nos olvidemos, es un solvente de A con un soluto de B. Se precipita alfa, los primeros cristales de alfa, una solución sólida. Empiezan, acá trazamos horizontales a distintas temperaturas, podemos ver la cantidad si trazáramos un horizontal acá, la cantidad al principio, la cantidad de sólido sería esta, la cantidad de líquido sería esta, la composición química del líquido sería esta, la composición química del sólido, igual que en el diagrama tipo 1. O sea, no voy a entrar en detalle, no, lo voy a aburrir. En este punto, un poquitito por arriba de la línea del sólidos, tenemos cantidad de sólidos. Cantidad de sólido es todo el cemento dividido en un pedacito, supongamos que sea una centésima por arriba, es prácticamente todo sólido, y los granitos rodeados de un líquido que tiene esta composición química del líquido. Cuando se abate la temperatura, el líquido tiene que equilibrar la composición química con la del sólido por el mecanismo de difusión, y tenemos
un sólido alfa que existe hasta la temperatura ambiente. No hay ninguna variación porque no corta ninguna línea. Como le digo, exactamente igual que los diagramas tipo 1. Bien, vamos a analizar ahora la aleación eutéctica. Un líquido se enfría, llegamos a la temperatura de reacción eutéctica, el líquido sufre la reacción eutéctica, se transforma en una fina mezcla de alfa y beta. Hasta acá el líquido empieza la reacción eutéctica, un líquido se transforma en dos fases sólidas, un poquito por debajo, alfa y beta, que me da la microestructura esta, porque esta realmente es una foto de un diagrama de ese tipo, donde alfa será lo blanco, beta será lo negro, o puede ser al revés, no sé. Esto está tomado de la bibliografía, no sé qué son cada una de estas fases, pero le podemos poner alfa a la blanca, beta a la negra. Acá podemos sacar la composición química de cada una de las fases. Entonces, si trazáramos un segmento paralelo a la línea FEG, podemos sacar la composición química de la fase alfa, en este punto, composición química, me voy hasta acá, proyecto, es el punto F. Composición química de la fase beta, proyecto, me voy hasta abajo, puedo sacar la composición química de la fase beta. Cantidad de beta, ley de los segmentos inversos, es FE sobre el segmento total, FG, lo cual es lógico, estoy del lado rico en B. Cada cantidad de alfa, EG sobre el segmento FG. Eso está hecho acá, el problemita está resuelto un poquito más abajo. Después lo van a ver ustedes, cuando lo lean, ahí lo van a ver. Es cierto que estábamos parados en esto, bueno, es lo mismo. Entonces, acá están resueltos los problemitas. Cantidad, porcentajes de cada una de estas distintas aleaciones. Bueno, ahora viene la cuestión, cuando se sigue enfriando la aleación, hay cambios en la solubilidad de B en A y de A en B. ¿No es cierto? Si tomáramos la temperatura ambiente, que en este caso está tomada acá abajo, nosotros habíamos visto, por debajo del eutéctico, la composición química de beta es G, proyectado. A temperatura ambiente es J, proyectado. Ha cambiado la composición química. ¿Por qué? Porque ha cambiado la solubilidad de A en B. Lo mismo pasa para el otro lado. En este caso, alfa tiene la composición química de la letra F. A temperatura ambiente, alfa tiene la composición química de la letra H. Claro, porque al enfriarse, A solubiliza menos B. Fíjense en el punto F, A ha solubilizado, no sé bien, habría que proyectarlo, no tengo la reglita, supongamos más o menos 20%, 20-80. A temperatura ambiente será 10-90. Hay un cambio en la solubilidad. Entonces, a medida que se va enfriando, va a ir cambiando la composición química de alfa y de beta, y por supuesto va cambiando también un poco los porcentajes. Sacamos los porcentajes, porcentaje de beta, acá sería este segmento sobre el segmento total, porcentaje de alfa, este segmento sobre el segmento total, y a temperatura ambiente, bueno, proyectamos, hacemos estos segmentos, la cantidad de alfa, KJ sobre HJ, cantidad de beta, HK sobre HJ. Van a ver que acá está el ejemplo hecho. Hay una pequeña variación en las cantidades. Entonces,
¿Esto qué significa? Significa que a medida que se ha ido enfriando, se ha ido cambiando la solubilidad de los elementos y ese cambio de solubilidad hace que, a ver, yo lo voy a aplicar para un lado. Acá alfa está formado por 20-80, supongamos, ¿no es cierto? A medida que se va enfriando, va cambiando la solubilidad. Entonces, ¿qué significa esto? Cambio de solubilidad, que A, que era el solvente, solubiliza menos A y B, ¿no es cierto? Forman la solución sólida alfa. A medida que se enfría, A puede contener menos B en su red atómica. Entonces, ¿qué hace? Se deshace, la lesión se deshace de B, porque no lo puedes contener. Pero como B tiene algo de solubilidad de A, parcialmente solubles, no sale como B de la aleación, sale como beta. Y ese beta que sale en el cambio de solubilidad se va incorporando al beta que se había formado en este punto. Lo mismo pasa del otro lado. O sea, la solución se deshace de lo que no puede soportar ya porque ya se ha saturado, nada más que no sale como el elemento puro, sino sale como la aleación. En este caso, de este lado, del lado izquierdo, la aleación se deshace de B en forma de beta y en este caso, la aleación beta se deshace de A en forma de alfa. Entonces, estas pequeñas cantidades de alfa y de beta que se están segregando de los granos iniciales se van incorporando uno en el otro porque el enfriamiento es muy lento y bueno, van cambiando un poquito las proporciones entre ambas fases. Conclusión, a temperatura ambiente tenemos una fina mezcla de granos de alfa y de beta en forma de eutéctico. ¿Entienden más o menos esto? Yo sé que a veces me complicó la primera vez, pero bueno, encima no tengo una pizarra para poderlo explicar. Pero, como le digo, acá está todo explicado. Ustedes lo pueden ver, lo pueden si lo leen con detenimiento, aparte se estudian las ecuaciones diferenciales en matemáticas que no sirven para nada. Y tenemos que estudiar esto, que una sola vez que lo veamos bien y con detenimiento lo van a poder entender en su profundidad. Bueno, eso es en cuanto a la aleación eutéctica, que me daría una micrografía, como la que acabamos de ver un poquitito más arriba, una fina mezcla entre cristales de alfa y cristales de beta. Bueno, vamos a una aleación hipoeutéctica, que correspondería a la aleación 3. Igual que en el caso anterior, en el diagrama de tipo 2, en este punto empieza la solidificación. En este punto empieza la solidificación y bueno, vale lo mismo la ley de los segmentos directos, la ley de los segmentos inversos. Si analizáramos un punto por debajo, porque por acá trazamos una línea, la cantidad de sólido es esta línea sobre el segmento total, la cantidad de líquido es esta línea sobre el segmento total. Composición química del líquido es esta proyección, composición química del sólido es esta proyección, y así sucesivamente van cambiando las composiciones químicas y las proporciones a medida que va descendiendo la temperatura, y si analizamos un poquito por arriba del eutéctico, ¿por qué está formada la microestructura en este caso? Por cristales de alfa proeutéctico, cantidad de alfa es FET, sería este punto, sobre el segmento total, del otro lado, este sobre este, cantidad de líquido es este sobre este, composición química del líquido, ya el líquido en este punto tiene la composición química del eutéctico, la composición química del sólido es la proyección del punto B, del punto F, perdón, y cuando
se abate la línea de reacción eutéctica, el líquido remanente sufre la reacción eutéctica y se transforma en cristales de alfa y de beta. El alfa proeutéctico no le pasa absolutamente nada, entonces la microestructura que habría en este punto, un poquitito por debajo, sería la que hemos visto acá. Cristales de alfa proeutécticos rodeados de un eutéctico, donde el eutéctico está formado por alfa y beta. Composición química, o sea, de alfa, ya sabemos, es la proyección de este punto. Composición química de beta, este punto. ¿Qué cantidad de beta? Como estamos del lado rico de beta, sería el segmento grande, aparte de la ley de los segmentos inversos, sería Fe sobre Fg, cantidad de alfa, Eg sobre el elemento Fg. Y a medida que desciende la temperatura, va a ir, como hay un cambio en la solubilidad de B en A y de A en B, va a ir cambiando un poco la composición química de alfa, de acuerdo a esta línea, hasta llegar a la temperatura ambiente. Va a ir cambiando la composición química de beta hasta llegar a la temperatura ambiente y también va a ir cambiando un poquito las proporciones entre ellas de acuerdo a las pendientes que tengan estas curvas. Eso será para una aleación hipoeutéctica. Si analizáramos una aleación hipereutéctica, o sea, el lado rico en B, los primeros cristales que se precipitan serán de beta proeutéctico, y es exactamente lo mismo el análisis que se hace. Beta proeutéctico más un líquido, el líquido va variando su temperatura hasta este punto, el líquido, cuando abatimos esta temperatura, tenemos cristales de beta proeutéctico rodeados de un líquido, en este punto un poquito por debajo, el líquido sufre la reacción eutéctica y acá abajo tendríamos cristales de beta proeutéctico rodeados de un eutéctico formado por alfa y beta. Y lo mismo vale los cambios de solubilidades hasta la temperatura ambiente. Esto pasa del otro lado. Y después acá aparece un cuarto enfriamiento, que sobre este enfriamiento vamos a volver cuando estudiemos los tratamientos térmicos de los aceros, porque es un enfriamiento muy especial, que en los aceros también aparece esta cuestión. Que se usa mucho para aleaciones de no ferrosos, este tipo, o sea, se buscan aleaciones no ferrosas, por ejemplo, el duraluminio. No sé si ustedes han escuchado hablar de lo que es el duraluminio. No. Bueno, como la palabra te lo dice, significa aluminio duro. Realmente, el duraluminio es una aleación de aluminio-cobre que en el diagrama de aluminio-cobre, en este caso sería aluminio-cobre, tiene una línea muy parecida a esta, donde el aluminio, a esta aleación especial que se llama duraluminio, se las puede tratar térmicamente, ya lo vamos a ver el proceso un poco más adelante, para que el mismo endurezca con un tratamiento específico, porque el aluminio ustedes ven que es muy blando, es un metal muy, muy blando, y una de las tantas formas de endurecerlo es aliándolo con cobre en una cierta proporción muy, muy estrecha, para que sufra una transformación que ya lo vamos a ver más adelante, se llama proceso de precipitación. Porque, como les cuento, lo que se busca en la vida real es que una de estas fases sea blanda y la otra fase sea dura, para poderla manipular técnicamente a mi favor. Si yo tengo una pieza hecha totalmente de una fase dura, es un problema para mecanizarla y para sacarle viruta, darle forma. En cambio, si
está formada por la fase alfa, que es blanda. Es muy sencillo. Ya no quiero entrar mucho en detalle porque todavía no lo vamos a poder digerir el tema. Pero analicemos esta situación ahora y tratemos de entenderla, porque como digo, voy a volver sobre el tema cuando veamos los tratamientos térmicos de los aceros y de los no ferrosos. Tenemos la lesión 4, en este caso 2, no sé cómo me la han puesto acá, la lesión 4. Un líquido, todo esto es igual que un diagrama tipo 1, ¿no es cierto? Con los distintos segmentos, podemos ir cambiando las proporciones, etcétera, etcétera. Cuando se termina, tocamos la línea del sólidos, termina la solidificación y me queda alfa en estado sólido, con la lesión de origen, que en este caso 1585. O sea, nada sucede, seguimos enfriando, nada sucede hasta que tocamos el punto N. En el punto N, alfa se ha saturado de B. O sea, como les explicó recién, alfa es una solución sólida formada por átomos de A y una pequeña cantidad de B, que es el soluto. En ese punto, A ya no puede contener B. Entonces, ¿qué hace? Se deshace. Nada más que no se deshace como de B, porque le he dicho, A y B tienen solubilidad parcial uno en el otro. Entonces, en ese punto, la aleación se deshace de B en forma de beta. Si analizáramos un punto un poco por acá abajo, podemos sacar las proporciones que hay. Si analizamos acá, donde está justo la línea donde dice alfa más beta, cantidad de beta es este segmento sobre el segmento total, composición química de beta, sería la proporción de este punto, composición química de alfa es esta, regida por la línea de Solbus, y va a ir variando, o sea, va a ir aumentando. Fíjese que este segmentito iría aumentando hasta llegar a la temperatura ambiente, o sea que la cantidad de beta que se va formando va a ir aumentando hasta que lleguemos a temperatura ambiente, por lo tanto disminuye la cantidad de alfa y las composiciones químicas cambian de acuerdo a cómo está en esta línea. A ver si hay un dibujo de esto, creo que sí está. Acá están los que lo estaba explicando recién. Es esta. Hola, Juan. Buen día. ¿Qué va? ¿Cómo andás? Sí, gracias a Dios. Entonces, como les contaba, hasta acá teníamos alfa puro. En este punto alfa se satura. Empieza a segregar beta a medida que tocamos esta línea, empieza a segregar beta. Y este beta se empieza a posicionar en borde de grano. Entonces, a temperatura ambiente, o sea, la cantidad, a medida que desciende la temperatura va a ir aumentando, se hará más gruesa esta línea. Acá serán muy finitas, acá serán más gruesas. La estructura a temperatura ambiente, ¿en qué constará? En cristales de beta, rodeado de cristales, en cristales de alfa, rodeado de cristales de beta. Lo mismo pasará si analizáramos una aleación del otro lado. A ver, de acá. Cristales beta acá se satura, cristales de beta rodeado de cristales de alfa, al revés de esto. Acá les pongo, está hecho el ejemplo, para que ustedes lo puedan llegar a hacer. Fíjense bien el detalle. Bueno, acá están mostrados los cambios estructurales, etcétera, etcétera. Líquido, cristales de alfa, alfa rodeado de beta. Es que les voy a mostrar una foto real de esta cuestión. Esto es esto. Estos son unos trozos de los que pueden ver ahí, que están soldados, se sueldan
con una aleación. Y la estructura, ¿dónde estaba la estructura? Esta. En esta se ve clarito. En este caso no es alfa, sino es es un eutéctico rodeado de una red intergranular de una fase que es distinta, que acá se la ve clarito. Estos serían los cristales primarios, nada más que estos son cristales más complejos porque están formados por una estructura distinta, pero rodeados de esa fase. Acá hay un cristal, acá hay otro cristal, y la fase que se ha segregado de esta durante el enfriamiento. Acá, en este caso, de la soldadura esta es una soldadura, se llama soldadura de termita o aluminotérmica. Soldan los rieles del ferrocarril. Cuando se forma esa fase blanca alrededor de los cristales primarios, la fase blanca, la soldadura no sirve. ¿Por qué? Porque esta fase blanca es dura, frágil, con respecto a esta fase. Acá estamos hablando de 230 Brinner, y acá estamos hablando de 600 Brinner en la fase blanca. Entonces, un golpe, una fractura, se propagaría muy fácilmente a través de esta fase, con la consecuencia que ustedes pueden prever. Si estamos hablando de una pieza soldada, para el otro lado, estas piezas soldadas, acá pasa un tren. Acá hay muchas toneladas que machucan sobre esta soldadura. La soldadura acá se la ve clarita. Está cortada porque la me cortó para analizarla. Entonces, por eso hay que, todo lo que le estoy dando, todo lo que le estoy explicando, tiene su aplicación directa en la industria y en la práctica ingenieril de todos los días. Cuando nosotros analizamos esto y vemos se sacan provecho y se ven estas estructuras, directamente se rechazan las soldaduras y hay que hacerlas de nuevo. Ustedes pueden saber que el problema que eso conlleva y la pérdida de plata y tiempo para la empresa, pero está mal hecha. Acá, con esto ya termino la clase, lo que es la fase intermedia o fase de fusión congruente. En la clase anterior yo le he mostrado que una fase de fusión congruente o fase intermedia es cuando el elemento puro A y el elemento puro B, en una cierta proporción, un rango muy chiquitito, reaccionan químicamente para formar un compuesto. En el caso del cloro y del sodio, reaccionan en una cierta proporción para formar cloruro de sodio. Bueno, en los metales pasa exactamente lo mismo. Acá tengo el elemento puro A, el elemento puro B, y en una cierta proporción, que es esta, esta es la línea de concentración, reacciona A y B para formar un compuesto que se llamará AMBN, donde M y N son los intercambios de valencia que tienen los elementos A y B. Cuando se forman estas fases, aparecen en los diagramas de equilibrio de fase como líneas verticales. Los diagramas estos que los acabamos de ver, lo acaban de conocer, aparecerá el diagrama en algún momento. Bueno, acá no, en A y B nunca, en ningún momento forma una fase de fusión congruente. Si llegaran a formar una fase de fusión congruente, aparece una línea vertical en el diagrama. ¿No es cierto? Y me da diagramas que son de esta forma. Bueno, cuando quiere pasar, tenemos un diagrama. En este caso, un diagrama esquemático, por supuesto, A y B han reaccionado para formar esta fase de fusión congruente que me da esta línea, y el diagrama tiene esta forma, que parece bastante más compleja, ¿no es cierto? Lo que acabamos de ver, sin embargo, no es así. ¿Por qué? Porque estas líneas, al dividirme el diagrama, lo estudiamos para un lado y lo estudiamos para el otro. O sea, estas líneas aparecen, no es muy escaso en las cantidades de aleaciones comerciales que hay, pero
va a aparecer en un diagrama que a nosotros nos interesa mucho, que es el diagrama de los aceros y de las fundiciones. Aparece una fase de fusión congruente. Entonces necesitamos entenderla. Entonces, ¿cómo se hace cuando tenemos una fase de fusión congruente? Se estudia el diagrama de la izquierda o el diagrama de la derecha, según cuál sea el que tenga mayor importancia comercial del caso. Eso es todo. La fase de fusión congruente ya la vamos a ver la clase que viene cuando estudiemos el diagrama hierro-carbono, que es el diagrama que me manda todas las aleaciones ferrosas. Y con eso se termina la clase. Espero que, como digo, lealam antes de hacer el trabajo práctico. Cualquier consulta me hacen a mí, yo no tengo problema. Le hacen la clase que viene antes de empezar la clase, o le hacen al ayudante, o a quien corre, o a cualquiera de la cátedra les puede llegar a contestar la pregunta. Pero acá, en el apunte que le estoy dando, está todo. Si lo leen con detenimiento, son unas cuantas hojas dan? 20 hojas, no hay más, poco menos, porque son esquemas nada más. La leen con detenimiento y eso le va a ayudar a poder resolver y a interpretar qué es lo que está pasando con estos diagramas y cómo se manejan. Si lo leen en la conciencia, lo entienden de la primera vez y después el resto de la materia está en gran parte referido a esta cuestión. ¿Alguna pregunta? No, usted dijo que iba a mostrar un trabajo que hizo ayer. No sé si lo mostrará la clase que viene. Ah, sí. Sí. Ya le muestro. Espera un cacho. Esperen 2 segunditos. Bueno, sí, le había prometido mostrarle algo y le muestro. Esto se trata de unas muestras de lo que se llaman peines superior. Un peine superior son unos rastrillos que se usan, eso lo mostré ayer, cuando le quiero marchese, una suerte de rastrillos que se usan para limpiar los molinos de trapiche. Y había una comparación, entonces se pedía una comparación de las distintas estructuras entre los distintos proveedores. Acá tenemos el de uno, con más aumento, el de otro y el de otro. Acá. Ustedes pueden ver que hay enormes diferencias entre una y otra. Y acá hay lo que les mostraba hoy con el tema de la solidificación, cómo se forman las estructuras tipo dendrita. Acá hay un esquema de una dendrita en 3 dimensiones, cómo se forman. Tiene un eje donde crecen los dedos, o parece un arbolito de Navidad, un pino. Cuando vemos ese tipo de estructura, que es esta, vista en 2 dimensiones, acá están los ejes, y los dedos no se lo logran ver, pero con un ojo un poco entrenado puede llegar a ver en esta zona los deditos, ahí, ya está lleno, un eje largo. O sea, las zonas entre dendritas, entre
esta dendrita y la de la par, que estará por acá, que no se la ve, y esta dendrita, que se ve un poco. Acá tenemos una, y acá tenemos otra al costado. Las zonas intradendríticas son zonas que dan unas estructuras deficientes, y las estructuras dendríticas no son muy buenas para resistir esfuerzos. ¿Por qué? Porque entre los dos arbolitos se forman zonas donde se aparejan con el de la par y con el de la par. Estas zonas son zonas donde son fáciles de propagarse la fractura. Por eso estas estructuras no son requeridas, o sea, se forman cuando el enfriamiento se hace muy rápido. Se les mostró en la clase anterior cuando se hace un enfriamiento muy rápido del líquido a la fase sólida, donde no se han podido ni equilibrar ni la estructura ni la composición química. Si ustedes la ven con 1000 aumentos, a esto, hay una distinta composición química entre esto y esto. Y eso da una estructura deficiente. Eso es lo que les quería mostrar, que todo esto está relacionado con la vida real, lo que uno le trata de explicar en esta materia. Todo tiene una relación y una aplicación real. Y va a ser tarea de ustedes, cuando sean ingenieros, de poder discernir entre una cuestión y la otra cuestión. O sea, nada de lo que se le enseña y de lo que se le va a enseñar durante el transcurso del año va a quedar en un tintero, sino todo tiene una aplicación real. Ahora, que lo vayamos a interpretar o no lo vayamos a interpretar va a depender en gran parte de ustedes. Nosotros, como le digo, hacemos todo el esfuerzo, está toda la cátedra a su disposición y el tiempo a su disposición para que nos consulten y vayamos entendiendo para el tema de las aplicaciones prácticas de esta cuestión. Bueno, no lo voy a martirizar más después de este tiempo. Los voy a ver en la clase que viene, si Dios quiere. Y a ver, ¿cuánto estamos en la clase? No sé. Si seguimos así, en cualquier momento vamos a tener clases presenciales. Porque cada vez tenemos menos, lo cual es bueno para la clase presencial. Porque cuando ya lleguemos a un número un poquito más bajo, ya les voy a avisar. Y espero que no, yo preferiría que estén todos en la clase. Pero evidentemente, ¿qué pasa? Que cada vez les interesa menos. Entonces, bueno, ya veremos cómo seguimos con esta cuestión. Preguntas, cualquier cosa que les quede, si no, nos vemos en la clase que viene. Sí, referite a cualquier cosa, habla con el ingeniero Marchese, que él está encargado de esa cuestión ahora. Y bueno, tráelo. Y tráelo. Y bueno, tenés que traer el papel, el certificado de estudio, el que te dan del analítico, donde figure, tráeme una fotocopia de eso, donde figure que en tu colegio has hecho taller. Tornería y soldadura, sí. ¿De qué colegio sos vos? Bueno, a los del técnico se le va a dar por aprobado por ahora la práctica 1 y práctica 2. Así, pero me tenés que traer el papelito, que eso ahí para que me quede a mí una constancia. Sí, bueno, pero tráeme si vos tenés un analítico del colegio. Escuchame, pero ya sos grande vos, chico. Por eso. Y bueno, vaya y gestione. Vaya y gestione, vaya, haga la gestión y pídalo al título que te hace falta. No te pueden tener 3 años sin un título. Y bueno, no, no, no. No, 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 no. Vos me tenés que traer el analítico del colegio, que es lo que nos queda a nosotros, es un analítico del colegio, una copia. Ni siquiera necesito el original, necesito una copia del analítico. Y me la trae, cuando la trae, te generamos la boleta.
moderado. Bueno, ¿alguna otra cuestión, chicos? No, ingeniero. Bueno, nos vemos la clase que viene si Dios quiere. Nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves si Dios quiere.